Imagina, tu cuerpo, tu familia, tu sociedad. ¿Son ellos quienes te definen? ¿O es esa voz rebelde en tu interior? El manifiesto de Ortega y Gasset, Yo soy yo y mis circunstancias, marca un punto de inflexión en la batalla entre libertad y destino. En este debate, verás cómo las circunstancias te esclavizan o el triunfo de tu yo. Abre el vídeo, sé testigo de este duelo filosófico y cuestiona el equilibrio en tu vida. Hola a todos y bienvenidos a Parada de Filosofía. Hola, qué bien estar aquí para charlar un rato. Hoy vamos a meternos con una figura gigante del pensamiento español, ¿verdad? Alguien que intentó entender su tiempo. Un tiempo muy revuelto. Exacto, vamos a hablar de José Ortega y Gasset. Y de esa idea suya tan potente, ¿no? Eso de que somos nosotros y lo que nos rodea. Esa frase famosa, yo soy yo y mi circunstancia. Y la segunda parte, que es clave. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es casi una declaración de intenciones vital. Totalmente, o sea, no puedes entenderte a ti mismo sin entender tu mundo, tu momento, tu entorno, y tienes que hacer algo con eso. Pues esa es la idea central. Hoy queremos acercarnos a Ortega, a su vida, que fue de película, y a sus ideas clave, la razón vital, la perspectiva y ese concepto tan polémico de la rebelión de las masas. Queremos que sea una conversación, intentar desgranar un poco su pensamiento y ver qué nos dice hoy. Empezamos por el principio, por ese yo y esa circunstancia originales. Venga, Ortega nace en Madrid, 1883. Y no en cualquier sitio. Su familia era, de la alta burguesía liberal madrileña. Muy conectada, ¿no? El padre periodista, el abuelo fundador de El Imparcial. Eso marca. Marca muchísimo. Es una circunstancia de partida, digamos, privilegiada en lo cultural y lo social. Y eso se notó en su educación, claro. Estudió con jesuitas en Málaga, luego en Deusto, Bilbao, que tenía fama. Mucha fama, sí. Y luego filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. Se doctoró pronto, en 1904. Con una tesis de título curioso, Los terrores del año 1000. Ya apuntaba. Ya se veía que no iba a ser un pensador convencional. Y después, algo fundamental, Alemania. Esos viajes fueron clave. Leipzig, Berlín y sobre todo Marburgo. Ahí está. En Marburgo entró en contacto con el neocantismo. Cohen, Natorp, era la filosofía puntera del momento. Le influyó mucho al principio. Aunque luego, como buen filósofo, siguió su propio camino, ¿no? Tomó distancia. Claro, pero esa base alemana, esa apertura a Europa fue decisiva. Le dio herramientas, perspectiva. Y al volver, carrera académica fulgurante. Cátedra de Metafísica en Madrid en 1910, con 27 años. Sí, sucediendo nada menos que a Salmerón, casi nada. Pero Ortega no era de quedarse solo en la universidad. Tenía esa vocación pública de intervenir. Totalmente. Y lo hizo a lo grande. Fundó el diario El Sol en 1917, un periódico moderno, influyente. Y sobre todo, la Revista de Occidente en 1923. Háblanos de eso, porque fue mucho más que una revista. La Revista de Occidente. Fue como abrir las ventanas de España de par en par. Trajo lo mejor del pensamiento, la ciencia, la cultura europea. Husserl, Russell, Spengler, Huizinga, los traducía, los comentaba. Exacto. Era un puente. Hizo accesible aquí lo que se cocía fuera. Y no solo para España, para toda Hispanoamérica. Fue un proyecto cultural de primer orden. Y además con un estilo muy particular. Siempre se destaca su prosa. Es que escribía de maravilla. Un estilo ágil, elegante, lleno de metáforas. Se dice que tenía algo del Quijote. Hacía la filosofía atractiva, ¿no? Sin bajar el nivel. Eso es. Lograba que gente, fuera de la academia, se interesara por las grandes preguntas. Y eso tiene un mérito enorme. Esa capacidad de conectar le llevó también a implicarse en política, ¿no? Con la Segunda República. Sí, al principio se metió de lleno. Cofundó la Agrupación al Servicio de la República, con Marañón, Pérez de Ayala, gente potente. Incluso fue diputado por León en 1931. Creía en ese proyecto, al menos al inicio. Veía una promesa democrática, una oportunidad de modernizar el país. Sentía esa responsabilidad con su circunstancia. Volvemos a lo mismo. Pero el idilio duró poco. Pronto empezó a ser crítico. Muy crítico. Sobre todo con el debate de la Constitución del 31. Había varias cosas que no le convencían nada. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, la cuestión territorial. Cómo se estaba planteando el tema de las regiones, las autonomías. Le daba miedo la desintegración, ¿no? Exacto.
Temía el enfrentamiento entre regiones, la ruptura de esa España una que él defendía, veía un peligro ahí. Era un tema muy sensible para él. Entiendo. ¿Alguna otra crítica fuerte? Sí, la cuestión religiosa. El artículo sobre la Iglesia Católica le pareció un error estratégico y de fondo. Creía que generaría un conflicto innecesario. ¿Y el que proponía? Algo más pragmático, tratarla como una corporación de derecho público, o sea, mantener cierta relación, cierto control estatal, pero sin la confrontación directa que él preveía. También criticó reformas militares de hazaña. Vamos, que veía que la República tomaba un rumbo que no le gustaba. Se desencantó muy rápido. Sentía que se estaba radicalizando, que no era integradora. A finales del 31 dio un discurso famoso, rectificación de la República. Marcando distancias claramente. Clarísimamente. Y poco después dejó el escaño. Su paso por la política activa fue breve. Intenso, pero breve. Y entonces llegó la tragedia. La Guerra Civil en 1936. Le pilló enfermo en Madrid. Hay una anécdota conocida. Unos milicianos fueron a su casa a presionarle para firmar un manifiesto antifascista. Y él se negó en redondo. Con su carácter. Tuvo que salir de España, claro. Sí, con ayuda diplomática. Y empezó el exilio. París, Holanda, luego Argentina, estuvo años en Buenos Aires. Y finalmente Portugal, Lisboa, desde 1942. Años duros, imagino. Lejos de su circunstancia más directa. Durísimos. Aunque nunca dejó de pensar y escribir sobre España, claro. Y volvió después de la guerra. Volvió en 1945, ya con Franco. Pero el régimen, no le devolvió la cátedra. Le miraban con bastante recelo. Pero no se quedó quieto. No. Fundó el Instituto de Humanidades en Madrid, junto a Julián Marías, su discípulo. Un espacio privado donde dio cursos, conferencias. Una forma de seguir influyendo al margen de la universidad oficial. Exacto. Su manera de seguir salvando su circunstancia, a su modo. Siguió muy activo, viajando mucho, sobre todo a Alemania, donde era muy respetado. Y murió en Madrid en 1955. Sí. Y hubo cierta polémica tras su muerte sobre si se había reconciliado o no con la Iglesia. La familia siempre lo negó. Hasta el final, su figura generó debate. Una vida pegada a la historia, desde luego. Pero vayamos al núcleo, a sus ideas. ¿Qué buscaba Ortega con la filosofía? ¿Cuál era su objetivo? Pues mira, Ortega buscaba algo que él llamaba el ser fundamental del mundo. No las cosas que vemos, que cambian, que son contingentes. Tampoco solo lo que pasa en nuestra mente. Iba más allá. Buscaba la estructura radical de la realidad. La filosofía era para él como una herramienta para entender eso, lo más básico, lo que sostiene todo lo demás. Y en esa búsqueda, aunque bebió de fuentes como Husserl y la fenomenología, Le influyó, sí, pero pronto marcó distancias. No le convencía eso de la epogé, de poner el mundo entre paréntesis para quedarse con la conciencia pura. ¿por qué no? Porque para Ortega, la realidad primera no es la conciencia aislada, es la vida, el ser humano viviendo aquí y ahora, con su cuerpo, sus proyectos, sus emociones, metido hasta el cuello en el mundo. El hombre o la mujer vivientes, como decía él. Ese es el dato radical. La realidad no está escondida detrás de nuestras interpretaciones, sino que en gran medida consiste en esa interacción, en esa perspectiva que tenemos desde nuestra vida, Y volvemos a la frase clave. Yo soy yo y mi circunstancia. que aparece ya en 1914 en Meditaciones del Quijote. Lo que nos dice es eso. Tu yo no es abstracto, es inseparable de tu circunstancia. ¿Y qué es la circunstancia? Todo, ¿no? Todo. El cuerpo, el lugar donde vives, la familia, la sociedad, la cultura, la historia, todo eso no es un decorado, es parte constitutiva de lo que eres. ¿Y la parte de salvarla? Fundamental. No basta con estar ahí. Tienes que comprender tu circunstancia, hacerte cargo de ella, actuar. Salvarla es entenderla y proyectar tu vida desde ella y con ella. Es una llamada a la responsabilidad. Tu realización personal pasa por ahí. Es una idea que da mucho que pensar. Sobre el propio lugar en el mundo, ¿no? Totalmente. Y de aquí, lógicamente, sale otra de sus ideas centrales, el perspectivismo. Claro, si cada yo está anclado en su circunstancia, ¿cómo conocemos? Pues desde esa circunstancia que funciona como una perspectiva única e intransferible, no hay un punto de vista absoluto, una vista de pájaro divina sobre la realidad. Cada uno ve desde su ventana. Exacto. Cada vida, cada individuo,
capta la realidad desde su perspectiva particular. Y esa perspectiva está condicionada por su situación vital, histórica, cultural. Pero eso no es relativismo puro, ¿verdad? No es que todo valga igual. No, cuidado. Ortega no dice eso. Cada perspectiva es verdadera en lo que afirma desde su punto, pero es limitada. Ninguna agota la realidad. Entonces, la verdad total sería... Sería la suma, la integración de todas las perspectivas posibles. Algo inalcanzable, quizás, pero es el horizonte. Por eso, para él, la verdad no es tanto una copia, adecuatio, sino un descubrimiento, un desocultamiento. Él usaba el término griego aletheia. Ir desvelando la realidad poco a poco, desde distintos ángulos. Eso es. Y es curioso porque Julián Marías señala que Ortega ya usaba aletheia con este sentido filosófico muy pronto, en 1914, antes que Heidegger. Un detalle interesante de la historia filosófica. Bueno, tenemos la vida como realidad radical, la circunstancia, la perspectiva. ¿Cómo se articula todo esto en su propuesta principal, la razón vital? Pues el raciovitalismo, o razón vital, es su intento de superar dos bandos que él veía enfrentados en la filosofía. El racionalismo abstracto, que desprecia la vida. Tipo Descartes, razón pura. Y por otro lado, el vitalismo irracionalista, que exalta la vida pero recela de la razón. Él busca una vía intermedia. Una síntesis. Propone una razón que no esté divorciada de la vida, sino que surja de ella y sirva para orientarla. La vida humana, compleja, dramática, es la realidad radical. La razón es una función vital más, pero esencial. Y una razón histórica, además. Clave. Insiste muchísimo en esto. El ser humano no tiene una naturaleza fija y cerrada como una piedra. Nos vamos haciendo. De ahí su otra frase mítica. El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Somos proyecto, posibilidad, drama. Exacto. Una visión muy dinámica. Y con estas herramientas, Ortega se pone a analizar su tiempo. Y llegamos a uno de sus libros más famosos y controvertidos, La rebelión de las masas, de 1930. Allí observa un fenómeno que le preocupa mucho en la Europa de entreguerras. Sí, el fenómeno que él llama de la aglomeración. Ve las ciudades llenas, los trenes, los hoteles, las playas. Siente que las masas han ascendido al pleno poder social. Y aquí hay que aclarar bien qué entiende por masa, porque se presta a confusión. Fundamental. No habla de clases sociales bajas necesariamente. No es el proletariado sin más. Es sobre todo un tipo psicológico, una actitud vital, el hombre masa. ¿Y cómo es ese hombre masa? Es el que se siente como todo el mundo y además está encantado de serlo. No se valora por nada especial, se conforma con la mediocridad satisfecha. Es el señorito satisfecho. Alguien que recibe los beneficios de la civilización. Exacto, pero los da por sentados, como si la luz eléctrica o las vacunas fueran naturales. No valora el esfuerzo, la inteligencia, el sacrificio que costó crearlos. Vive de tópicos, de prejuicios, de lo que se dice. Exige derechos, pero no acepta obligaciones. Un ingrato, dice Ortega. Sí, es una descripción dura. Es ingrato con la historia y con quienes se esforzaron por construir esa civilización que él disfruta sin más. Y lo contrapone a las minorías egregias. Que tampoco son, insiste, una élite social o de sangre. La minoría es el individuo o grupo que se exige más a sí mismo, que aspira a la excelencia, que tiene un proyecto propio y lucha por él, que no se conforma. Son los inconformistas en el buen sentido, los creativos. Esos son, los que tiran del carro de la historia, según él. ¿Y qué peligro veía en el dominio del hombre masa? Varios peligros graves. Uno es la hiperdemocracia. Ojo, no la democracia, sino la tiranía de la opinión de la masa. La masa impone sus gustos vulgares, su mentalidad simple y aplasta la individualidad, la originalidad, la excelencia. Una especie de nueva barbarie interior. Eso decía él. Y otro peligro enorme que veía era el crecimiento del Estado. ¿Por qué? Porque el hombre masa admira el poder anónimo y gigantesco del Estado y tiende a dejar que lo controle todo, que absorba la espontaneidad social, la iniciativa individual. El Estado se convierte en una máquina que ahoga la vida. Y ponía el ejemplo del fascismo que estaba surgiendo. Clarísimo.
Lo veía como la máxima expresión de esa estatolatría del hombre masa. Y frente a esto, curiosamente, Ortega se reivindica liberal. Defiende el principio básico del liberalismo bien entendido, la voluntad de coexistir con el adversario, de respetar al que piensa distinto, incluso cuando se es mayoría. Algo que el hombre masa, según él, no hace. Exacto. El hombre masa odia lo diferente y tiende a aplastarlo. El liberalismo, para Ortega, es generosidad y aceptación de la pluralidad. Entonces, para que quede claro, su crítica no es a la democracia en sí. No, no es al sistema democrático ni a los derechos de la mayoría. Es a una mentalidad, a una forma de ejercer el poder, la del hombre masa, que actúa sin cualificación, sin responsabilidad, imponiendo la mediocridad y el conformismo. Una crítica potente y que, bueno, sigue dando que hablar hoy en día, ¿no? Muchísimo. Da para pensar si vemos ecos de ese hombre masa hoy, con la cultura de masas, las redes, la polarización. Es una pregunta que queda ahí. Desde luego. Para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el legado más importante de Ortega? Su impacto fue enorme en la filosofía en España y Latinoamérica. Marcó a generaciones. También influyó en escritores, como los del 27, por sus ideas y su estilo. Y la revista de Occidente sigue ahí, como testigo de su proyecto. Una figura central para entender el siglo XX en español. Sin duda. Resumiendo un poco la conversación, hemos visto su vida, su relación compleja con la política y hemos tocado ideas clave como la vida como realidad radical, yo y mi circunstancia, la razón vital, el perspectivismo y esa aguda crítica al hombre masa. Ha sido fascinante acercarnos a su pensamiento. Y quizás, para dejar una reflexión final flotando, en nuestro mundo actual tan acelerado, tan lleno de ruido a veces, ¿qué nos diría Ortega? ¿Cómo salvamos nuestra circunstancia hoy? Implica entender mejor este entorno digital, por ejemplo, nuestras responsabilidades cívicas. ¿Sigue siendo necesaria esa minoría que se exige más, que busca la excelencia para no dejarnos llevar? Preguntas importantes, sí. Ha sido un placer esta charla. Igualmente, siempre es estimulante volver a Ortega. Y a quienes nos han acompañado, si les ha interesado este recorrido y quieren seguir explorando juntos estas ideas y otras, pues les animamos a suscribirse aquí, a Parada de Filosofía. Claro. Y nos encantaría saber qué les ha parecido. Pueden dejar un comentario con sus reflexiones sobre Ortega o sobre si les resuenan estas ideas hoy. ¿Hay algún otro tema o filósofo que les interese especialmente? Compartir esas opiniones de verdad nos ayuda mucho a preparar las próximas conversaciones, para que sean lo más interesantes posible. Pues sí. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Un placer enorme. Hasta la próxima en Parada de Filosofía. Cuídense mucho. Hasta pronto.